Y si se acuerdan, en el primer cruzamiento que vimos, me vuelvo, cuando cruzamos un individuo homocigota dominante por el homocigota recesivo, todos mis individuos tienen el fenotipo dominante. Entonces, ¿por qué le llamamos cruzamiento de prueba? Porque al cruzar un individuo con fenotipo dominante, del que yo no sé qué genotipo tiene, si quiero averiguar a qué genotipo tiene ese individuo dominante, al cruzarlo con el recesivo, voy a analizar la descendencia. Si esa planta de semilla verde, amarilla era una homocigota dominante, el 100% de la descendencia va a tener semillas amarillas. Pero si era una heterocigota, en la descendencia me voy a encontrar la mitad de las semillas amarillas y la mitad de las semillas verdes. De ahí la utilidad de este cruzamiento como cruzamiento de prueba. Me permite eh, identificar el genotipo de un individuo de fenotipo dominante. Y bueno, las frecuencias fenotípicas, acá dijimos, mitad amarillos y mitad verde. ¿Qué otro cruzamiento nos vamos a encontrar? Este que ya vimos, dos líneas puras homocigotas dominantes que me van a dar descendencias homocigotas dominantes y de fenotipo dominante también, en este caso amarillo. Y podemos cruzar dos líneas puras homocigotas recesivos que, del mismo modo que el ejemplo anterior, cada uno de esos individuos me va a dar una única clase de gametas y en la descendencia los individuos van a seguir siendo homocigotas igual que sus padres. Entonces, el 100% de esa descendencia será homocigota recesivo y el 100% tendrá fenotipo verde, es el recesivo en este caso. Bueno, para saber si las proporciones que nosotros estamos viendo en nuestros ensayos se ajustan o no a las proporciones esperadas de acuerdo a los principios mendelianos, los vamos a analizar con la prueba de chi cuadrado. Esta pruebita, ¿qué es lo que hacía? Nosotros estimábamos la diferencia entre la cantidad de individuos que observábamos y la cantidad que esperábamos según los principios de Mendel. Esas diferencias se elevan al cuadrado, se dividen por el valor esperado o calculado y luego la sumatoria nos va a dar este valor de chi cuadrado. Vamos a verlo en un ejemplo en una tablita para que se entienda mejor. Por ejemplo, si yo hice el cruzamiento entre dos líneas puras y estoy analizando la descendencia F2. Hice mis líneas puras, obtuve mi F1, permití que mi F1 se autofecundara o crucé dos individuos F1 y obtuve mi descendencia F2. En mi descendencia F2, teóricamente yo espero que 3/4 de las plantas tengan las semillas amarillas, que es el fenotipo dominante, y 1/4 de las plantas tengan las semillas verdes, que es el fenotipo recesivo. A campo, yo puedo haber observado estos valores: 315 plantas de fenotipo dominante, 101 plantas de fenotipo recesivo. Eso me da un total de 416. ¿Cómo voy a estimar yo mis valores de chi cuadrado? Voy a decir, bueno, si estos valores se ajustan a las proporciones teóricas, de estos 416 individuos, 312 representan 3/4 y 104 representan 1/4. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver si la diferencia entre 315 y 312 es despreciable o es significativamente diferente. Lo mismo con el 101 y el 104. Esta diferencia se debe al azar, a que tomé un individuo de menos, o se debe a que está ocurriendo alguna otra cosa y esto no se cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Observados menos esperados
esa diferencia elevada al cuadrado dividido lo esperado y me da este valor, 0,2. Lo mismo hacemos con este valor, 101 menos 104 al cuadrado dividido 104 y me da este valor. Sumo todos los valores de chi cuadrado que calculé y la sumatoria me da 0,11. ¿Cómo vamos a decidir si este valor es significativo o no? Vamos a ir a contrastar con un valor de tabla y ese valor va a estar determinado por los grados de libertad que voy a darle al análisis, que van a ser el número de fenotipos menos 1, en estos dos fenotipos, los amarillos y los verdes. Esas son mis clases fenotípicas. Menos 1, mis grados de libertad son de 1. Y voy a buscar también con un cierto nivel de error. Por defecto, todos los programas trabajan con un error del 5%. Entonces, voy a la tabla a buscar mi valor de chi cuadrado que corresponda al 5% de error y a un grado de libertad. Y ese valor es este, 3,84. Como mi valor de calculado es menor que el valor de la tabla, fíjense, 0,11 contra 3,84, como este valor es menor que el valor de la tabla, voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores que yo observé a campo se ajustan a las proporciones teóricas propuestas por Mendel. Este carácter, color de semilla, segrega tal y como lo dicen los principios mendelianos. 3/4 dominante, 1/4 recesivo. Si este valor fuera mayor que 3,84, quiere decir que las diferencias que observo no se deben al azar y que puedo estar suponiendo que el patrón de herencia es el equivocado. ¿Se entendió? ¿Están ahí? ¿Se escucha? Sí, Loreta. Ok. Yo sí, todos dicen que sí acá. ¿Se entendió? Bárbaro. Sí. Bueno. Cuando trabajemos con un solo gen, siempre vamos a estar considerando, o mejor dicho, cuando trabajemos con un gen mendeliano, y eso es un carácter autosómico que se expresa con dominancia completa, esperamos que en la F2 las proporciones sean estas, 3/4 dominante, 1/4 recesivo. Si yo estoy analizando, por ejemplo, un cruzamiento de prueba y le hice ese cruzamiento de prueba a un individuo heterocigota, yo espero ver acá la mitad de los individuos de fenotipo dominante, la mitad de los individuos de fenotipo recesivo. Mi hipótesis nula va a cambiar en función de las proporciones fenotípicas que yo proponga, siempre de acuerdo a los principios de Mendel. Y siempre que el valor de chi cuadrado que yo calcule sea menor que el valor de la tabla, no se rechaza la hipótesis y se acepta que las proporciones observadas se ajustan a las proporciones teóricas propuestas o esperadas. Eso siempre va a ser así. Cuando ustedes en una situación, problemática, en un ejercicio, tengan que resolver un chi cuadrado y tengan que concluir al respecto, no alcanza con que digan se acepta o se rechaza. Tienen que decir qué es lo que están aceptando o rechazando, porque el objetivo de esta prueba no es ver si saben hacer la cuenta, sino si saben interpretar el resultado de esa cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos leer cuando ustedes resuelven un chi cuadrado? Queremos que nos digan, ¿se acepta hipótesis? Eso significa que los valores observados
se ajustan a los valores esperados. Esa sería una respuesta así completa. Si nos ponen se acepta la hipótesis o si se rechaza la hipótesis, eso no alcanza. Queremos saber qué se acepta o qué se rechaza. ¿Se entiende esa última parte? Sí, yo no entendí. A ver qué dicen. Sí, sí, sí. Ok. El que avisa no es traidor, ¿eh? Anoten eso. Bueno, y para resumir esta primera parte, estas últimas dos filminas que vamos a ver, probablemente las vamos a repetir de acá en adelante en todos los prácticos, porque esto es importante y les va a servir para orientarse cuando empecemos a ver diferentes tipos de, diferentes patrones de herencia. Recordar esta información les va a ayudar a resolver esas otras situaciones. La generación F1 es siempre hija de padres puros diferentes. Una F1 es hija de una línea homocigota dominante o una línea homocigota recesiva. Cuando empecemos a ver, a partir de la siguiente presentación, vamos a empezar a sumar genes. La F1 siempre va a ser hija de padres puros distintos, ¿sí? Y van a ser puros y distintos para todos los genes que yo esté considerando. Eso tienen que tenerlo siempre en cuenta. Una población F1 es genotípicamente heterocigota para todos sus genes. En este caso hemos visto solo uno, pero podemos tener 3, 4, 5, 10 genes. Un individuo heterocigota, un individuo F1 es heterocigota para todos los genes que estemos considerando. Y fenotípicamente nos va a mostrar el fenotipo dominante. Si yo cruzo, por ejemplo, plantas de semilla amarilla por altas y con flores violetas y las cruzo con una de semilla verde, bajas y de flores blancas, mi F1 va a ser heterocigota y va a tener todos los fenotipos dominantes, amarillo, alto y violeta. La generación F2 es descendiente de individuos F1. La F2 es hija de individuos F1, sea que cruce dos individuos F1 o autofecunde individuos F1, la F2 desciende de la F1. Genotípicamente es segregante. ¿Qué queremos decir con eso? En la F2 tengo diferentes genotipos. El homocigota dominante, el heterocigota, el homocigota recesivo. Mientras más genes considere, mayor va a ser la cantidad de genotipos que encuentre en esa F2. Y es fenotípicamente segregante también. Me voy a encontrar diferentes fenotipos. Voy a tener los individuos altos y los individuos bajos. Y si considero más de dos genes, voy a tener toda una combinación de fenotipos. Mientras que en la F1, el genotipo es uno solo y el fenotipo es el dominante siempre. Y también va a ser uno solo. Y hasta acá llega la ley de uniformidad y de segregación. Ahora hacemos, si quieren, preguntas. Dejo de compartir un ratito y hacemos preguntas. Chicos, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema? Las pueden hacer por el chat o las pueden hacer oral, así. Hola, hola, profe. Sí, hola. Sí, yo quería preguntar para si puede volver a repetir o desarrollar la diferencia entre un gen y un alelo. Genial, Elo. Ahí voy. Sí. Me voy a ir a buscar la filmina que vimos al principio.
Me voy a parar acá en esta que me parece que va a ser más explicativa. Ahí comparto de nuevo. ¿Se ve? Díganme si se ve. Sí, se ve. Perfecto. El gen, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la altura de la planta, ¿sí? El gen es ese, es una secuencia de ADN que determina la altura de la planta. El gen determina un carácter. Hay una secuencia de ADN que está ubicada acá, le vamos a poner el circulito. Esta secuencia de ADN que está encerrada en el circulito es el gen que determina la altura de la planta. La planta puede ser alta o puede ser baja. Que sea alta o que sea baja está determinada por los diferentes alelos. Si la planta hereda, como en este caso, un alelo T grande y uno T chica, como T grande es dominante, esa planta va a ser alta. Si hereda los dos alelos T grande, a ver, acá. Si la planta tiene los dos alelos T grande, va a ser alta. Si tiene T grande y T chica, va a ser alta también, porque este no se expresa, queda enmascarado. Y si hereda los dos T chica, va a ser baja. Pero el gen, la secuencia de ADN que se ubica en esta región, codifica para la altura de la planta. Ese es el gen. El alelo que ocupa este lugar, que puede ser T grande o T chica, es la variante de ese gen. ¿Se entiende? Podemos pensar el cromosoma como una cajonera. El gen son los cajones. El alelo es el color de, supongan que tengo el cajón de las medias, el cajón de las remeras, es lo que pongo de diferente en esos cajones. Entonces, el alelo es T grande o T chica, pero el gen es la secuencia de ADN que codifica para la altura de la planta. ¿Sí? Sea T grande, alto o T chico, bajo, sigue siendo altura de la planta. ¿Se entiende? Claro, profe, en ese caso los alelos varían en la secuencia específica de bases. Exactamente. ¿Se acuerdan que la clase pasada, el viernes, vieron mutación génica? La profe les Claro. habló de cambios en la secuencia de ADN. Uy, ¿se cortó otra vez? Se le cortó a Andrés. No, yo solo quería comentar ese, o sea, que la diferencia vendría porque un gen tiene una posición específica donde A se ver. encuentra cierta secuencia, pero la variación en la secuencia específica es lo que determina cómo se expresa, o sea, el fenotipo, que es lo que vendría. Exactamente. A ver, por ejemplo, me voy a volver a esta que se ve más grande el cromosoma. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el viernes la profe les habló del cambio en los pares de bases? Cambiaba una adenina por una guanina y eso me definía una secuencia diferente de ADN. ¿Se acuerdan? ¿Se cortó? No, sí, te escuchamos, Lore. Ok. Bien accidentado hoy. Bueno, entonces, supongamos que esta era la secuencia normal, sin cambios. Esta copia del gen tiene una secuencia de pares de base que que acá tengo el alelo T grande y me codifica para una planta alta. Supongamos que en algún momento de la replicación un par de bases de esta secuencia cambió. Y en lugar de darme origen a un codón de terminación o a una proteína que me provoca que no se exprese, en realidad lo que hace es generar una secuencia que se expresa con otro color. Si acá había una adenina y acá ahora esa adenina mutó y es una guanina,
esta guanina va a hacer que esta secuencia ya no manifieste más como una planta alta, sino que ahora manifieste como una planta baja. Esos cambios en la secuencia de ADN que vieron el viernes son los que producen los diferentes alelos.